Bien, hemos estado viendo una serie de enseñanzas que tienen como propósito que conozcamos cómo es Dios. Y yo quiero presentarle la siguiente diapositiva, por favor, que nos habla de cómo es Dios. Nos muestra esta diapositiva los tres atributos de Dios que yo creo que usted los ha escuchado, que Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. En algunas ocasiones llegan a cambiar el orden, pero cada una de estos atributos o características distintivas de cómo es la persona de Dios nos llevan incluso a profundizar con qué tipo de Dios queremos relacionarnos, a qué tipo de Dios nos estamos acercando para conocerlo y caminar con Él. Y el día de hoy vamos a ver el tema, precisamente, Dios es omnisciente. Para este tema quiero mostrarte el origen y significado de esta palabra omnisciente. La palabra omnisciente está formada con raíces latinas, y significa que Dios todo lo sabe. Sus componentes léxicos son omni y esire. Omni, que significa todo, esire, que significa saber, todo lo sabe. Ese es el significado. Sabiduría en la Biblia. Según la Biblia, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ellas nos enseñan a obedecer sus mandamientos eternos y por ende a aprender el camino a la salvación. Dios es omnisciente, todo lo sabe, ese es el significado, todo lo conoce y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría. En conclusión, el significado de la palabra omnisciente nos muestra una de las características únicas y fundamentales de cómo es Dios. Omnisciente indica que Dios en su persona posee una sabiduría plena y perfecta, que está al tanto de todo lo que sucede y que es la fuente misma de todo conocimiento. Es decir, Dios posee un conocimiento total y absoluto de todo lo que exista o suceda sobre toda la creación, ya sea un evento pasado, un evento presente o un evento futuro. Cosas actuales o posibles, todo lo que sea objeto de conocimiento que se pueda saber, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es una cualidad única de su persona. Dios todo, absolutamente todo lo sabe, aún los secretos más íntimos del hombre, lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay dentro del hombre, Dios lo sabe todo. Y eso es importante que el día de hoy lo entendamos, porque si nos queremos relacionar con Dios, no pensemos que es un Dios que desconoce a las personas con quienes quiere caminar, con quienes quiere tener compañerismo, con quienes quiere ir hacia adelante y trascender por la eternidad, como lo hemos estado entendiendo a lo largo de estas enseñanzas. Es un Dios que lo conoce todo a profundidad, de aquellos con los que vive, con los que se relaciona, a los que se acerca. Veamos qué dice la Escritura en Isaías 40, versículo 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece,
ni se fatiga con cansancio. Y termina diciendo, y en esta parte me quiero centrar, y su entendimiento, su conocimiento, su sabiduría de todas las cosas, no hay quien lo alcance. Nadie tiene el conocimiento. Nadie tiene el conocimiento que Dios tiene, la sabiduría que tiene Dios. Por eso la Biblia le llama el Dios único. Él es único, no hay otro igual a Él. Él es incomparable. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Su entendimiento. Aquí la traducción en el hebreo es una palabra tabún, con N al final, tabún y acento en la U, que significa que Dios tiene entendimiento, inteligencia, pericia y prudencia en su carácter. Es decir, que la pericia significa lo siguiente y nos da la siguiente razón de lo que significa, que tiene Dios habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez, algo que entraña cierta dificultad, algo que encierra ciertas dificultades en la vida del hombre. Cuántas cosas llegan a presentar dificultad, cómo ser un padre, una buena madre, cómo ser un hijo, cómo ser un buen cristiano, cómo ser un buen hombre de Dios, cómo ser recto, cómo alcanzar la salvación, cómo tomar ciertas decisiones importantes en la vida. Dios tiene la habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña, que encierra cierta dificultad. Es decir, Dios todo lo sabe. Él te sabe dar un consejo para cualquier cosa, para cualquier área en la vida del ser humano, porque Él todo lo sabe. Y la figura que nos da esta palabra hebrea es como la pericia del conductor que evita una tragedia. No es lo mismo subirte a un automóvil de una persona que conduce, en aquellos años era un conductor de alguna carreta o de algún caballo. Pero no es lo mismo que te subas con un conductor que apenas acaba de aprender o que está aprendiendo, a un conductor que ya está experimentado y que tiene pericia para manejar circunstancias que se llegan a complicar al manejar y que muchas veces derivan en una gran tragedia por no saber manejar aquella situación, por no saber evitarla, por no saber evadirla, por no saber distinguir qué cosas venían. Y la prudencia de Dios, quiero decirte que esta palabrita también incluye que en Dios hay prudencia. Es el comportamiento orientado de Dios hacia buscar la felicidad o el bienestar del ser humano. Es la virtud de Dios en su actuar con pericia, de forma justa para con el hombre. Es la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado para daros el fin que esperáis, actuando siempre respetando el libre albedrío de las personas, actuando con precaución para evitar posibles daños en la vida integral del hombre. Jeremías 29:11 dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal.
para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos hoy? Al nosotros ir descubriendo el carácter de Dios, la persona de Dios, de cómo es Dios. Nosotros esperamos ser amigos de Dios como lo fue Abraham. Nosotros esperamos ser gratos como fue la vida de Noé y de todos aquellos justos de los que hemos hablado. Nosotros esperamos caminar en una plenitud en relación con Dios, en la hermosura de su santidad, caminando rumbo a la eternidad, siendo compañeros y amigos de Dios sobre la tierra. Y no ser seres extraños y lejanos, o en un momento dado rechazados por Dios. Isaías 55:9. ¿Qué dice Dios acerca de su omnisciencia en su palabra? Como son más altos los cielos que la tierra, y ahí usted está viendo la imagen, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quisiera que pusiéramos el siguiente video y quisiera parafrasear y que pudiéramos observar algo. ¿Cómo son tan altos los cielos? Dice, aquí vamos a ver una imagen de cómo los cielos son tan altos en relación a la tierra. Imagínese usted que usted está desde la tierra como en esta imagen que usted va a ver en este video. Si lo corremos, por favor. Aquí vemos la altura y los cielos los podemos contemplar. Y aquí vemos el cosmos. Esto es impresionante. Lo que nosotros podemos contemplar hoy con los avances científicos que hay. Y la tecnología que hoy ha sido desarrollada para poder ver esto. Hasta ahí lo dejamos. Podemos parafrasear el texto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Son incomparables los caminos de Dios, son inigualables. Por ejemplo, usted puede escuchar los caminos de Dios, la regla de oro que Jesús, Dios mismo hecho carne, vino y estableció en esta tierra para el bien del ser humano. Dijo, como quieras que te traten o que hagan contigo los hombres, así tú haz con ellos. ¿Quién puede mejorar esa parte? En ese actuar y relacionarse del hombre, no hay quien lo iguale. ¿Quién puede igualar un mandamiento? Un no matarás, un no robarás. ¿Habrá algo mejor que eso para el comportamiento del ser humano y la relación para con los hombres? ¿Quién podrá igualar aquellos mandamientos con relación del hombre para con Dios? Amarás al Señor tu Dios por sobre de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Un no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cómo lo igualas? No hay quien la iguale. Déjame decirte que en una de las cumbres importantes donde se reunieron varios psicólogos allá en la nación estadounidense, en Nueva York, ellos decían, si tan solamente al ver las problemáticas sociales que estaban desarrolladas en esa urbe, en esa ciudad, decían, son muchas las problemáticas, la gente está descontrolada.
están desenfrenados. Y veían cómo se estaban destruyendo unos a otros. Y su conclusión fue, si tan solamente esta sociedad pusiera en práctica el Sermón del Monte, todos sus problemas se acabarían. Si tan solamente se adjudicaran la regla de oro, todos los problemas se acabarían en este lugar. Qué tremenda declaración. Dice Dios que son incomparables, inigualables sus caminos. Sus mandamientos son inigualables. Sus palabras son inigualables, sus enseñanzas. Y mis pensamientos, dice, altos, inigualables. Son superiores los pensamientos y conocimientos de Dios que los nuestros como seres humanos finitos. La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de Dios. Déjame decirte que hoy, nuevamente buscando las palabras más adecuadas, es excelsa, es sublime, porque son de un Dios que es excelso y que es sublime, que es inigualable, que es incomparable. Habla de los cielos y la tierra, que así como son de altos, de inmensa la distancia, una distancia descomunal, incalculable, quizá a años luz de distancia. Así es toda la sabiduría humana comparada con la sabiduría y el conocimiento de Dios en todo el universo y sobre toda su creación. La sabiduría humana es limitada. Y dice, así como ves los cielos, y fíjate el término, los cielos. ¿Cuál es el primer cielo? Tú lo veías en el video. Lo has visto en las fotografías o en las diapositivas que has estado viendo hasta ahorita. El primer cielo es la parte que tú ves, elevas tus ojos y la ves azul, es la atmósfera. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es las galaxias, lo que tú acabas de ver en ese video. Pero ¿sabías tú que más allá de las galaxias está el lugar donde mora Dios y que es el tercer cielo? Y que es el lugar del cual daba testimonio el apóstol Pablo, que él había sido arrebatado hasta ese lugar. Es el cielo donde habita Dios. Y así como es la distancia para llegar allá, que discúlpame, pero a veces cuando yo pienso en ello digo, ni soñando puedes decir que llegas. Así ni soñando el hombre le puede llegar al pensamiento, al conocimiento, a la sabiduría que tiene Dios. Dios todo lo sabe. La sabiduría de Dios es descomunalmente más alta que la de cualquier ser humano creado por Él. Aun cuando el ser humano se llene de soberbia y diga, ya sabemos más. Y como vamos a ver más adelante, hoy el hombre en medio de su soberbia dice, conocimientos, desarrollos científicos nivel Dios, estructuras nivel Dios. ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta soberbia? Porque como vamos a entender más adelante, lo que Dios hace nada se compara con lo que el hombre hace que se destruye. Dios hace cosas eternas. Y dice la Escritura que en aquel lugar, en el cielo, hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, ni siquiera al corazón, a la imaginación del hombre. Si aquí hay cosas que, como dicen los jóvenes coloquialmente, te apantallan, allá te vas a quedar apantalladísimo, para que mejor me entiendas. Dice la Escritura que fuimos creados por Dios.
para buenas obras, es decir, para andar en sus caminos, bajo su dirección llena de sabiduría, para nuestro bienestar, bajo sus cuidados, para no equivocarnos, porque Él sabe cómo sacarnos de este mundo y llevarnos a la eternidad, cómo conducirnos en medio de este mundo que se ha corrompido y llevarnos allá con Él. Dice el dicho que el que no oye consejo no llega a viejo. Y la palabra de Dios está llena de consejos de Dios, está llena de mandamientos, no sugerencias. Está lleno de normas de conducta que te enseñan cómo agradar a Dios, cómo vivir con Dios, cómo poder, incluso podemos decir, tener el éxito en la crianza de tus hijos, tener el éxito en la preservación de tu matrimonio. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, si quiere luego lo busca en su casa, dice que las sagradas escrituras, hablando de Timoteo, dice las cuales has aprendido desde la niñez y que te pueden hacer sabio para la salvación del alma. Es decir, te llevan a entender cómo puedes alcanzar la salvación de tu alma cuando sabes y te das cuenta que tú no caminas con Dios y que estás perdido. El que no oye consejo no llega viejo. El que no va a la palabra de Dios, a los sabios consejos de Dios que todo lo sabe, jamás llegará al cielo. Qué privilegio tan grande tenemos el día de hoy usted y yo de ser guiados por aquel que todo lo sabe. Esto es una bendición. Podemos resumir que la omnisciencia de Dios es excelsa y es sublime, es única. Él todo lo sabe. La historia nos habla de hombres sabios que han existido, con reconocimientos a nivel mundial, expertos en diversas áreas del ramo científico, tecnológico. Es decir, el hombre puede alcanzar sabiduría, experiencia y madurez que le lleven a ser reconocido como un gran maestro, un gran pensador en la historia. Hombres que alcanzan sabiduría y entendimiento incluso para la guerra. Incluso nos habla de emperadores famosos como Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte. Podemos recurrir a la historia y darnos cuenta. Sabios para la guerra. Científicos y médicos, como aquellos que han descubierto verdaderas vacunas que han salvaguardado la vida de la humanidad, la vida de los hombres. Aún en esto somos semejantes a Dios los seres humanos. Somos seres pensantes con la capacidad de razonar y almacenar conocimientos, con la capacidad de descubrir, transformar e innovar en nuestra existencia. Pero aún con todo el conocimiento y experiencia que podamos alcanzar en nuestra corta vida, jamás alcanzaremos el entendimiento y sabiduría de Dios. Mucho menos podremos obtener los alcances que tiene Dios, ya que Él todo lo sabe. El hombre no lo sabe todo. Ni siquiera en el área de la anatomía, ni siquiera en el área de las ciencias médicas. Siempre se divide en diferentes ramas y especialidades para poder ser más asertivos en el bienestar del ser humano. Y si aún alguien lograra comprender toda la anatomía, toda la estructura del cuerpo humano, ni aún con ello alcanzaría el nivel de la sabiduría de Dios. Su sabiduría y su conocimiento de todas las cosas es excelsa, es sublime, es divina. Es decir,
Dios en sí mismo es la fuente de la sabiduría o de todo conocimiento, de todo lo que ha sido, es y será descubierto o hecho que suceda en la tierra. Podemos decir que no hay nada que el hombre descubra, imagine, diseñe, desarrolle o transforme, que Dios no lo sepa. ¿Por qué digo que el hombre transforma? Porque la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y quien hizo la materia, aún el cuerpo humano que el hombre estudia o que el hombre transforma, quien hizo la materia, los metales, etcétera, todo lo que hay en esta tierra, fue Dios. El hombre no. Dice la Escritura que Dios hizo el cielo y la tierra con todo lo que tiene y existe, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, incluyendo a todos los seres humanos del planeta. Dios los hizo y Él puso, diríamos, la primera piedra, el fundamento. Y Él quiere que entendamos esto, que quien sustenta la ciencia y el desarrollo de ella es Dios. ¿Quién da la inteligencia y el entendimiento al hombre? ¿Quién vela por la ciencia? ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 22:12, por favor. Dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Los ojos de Jehová velan. Es decir, están vigilantes para dar el entendimiento al ser humano. Éxodo 35, por favor, en el versículo 35, y veamos cómo es Dios el que al hombre, después de velar por la ciencia, Él está observando a los médicos, les está dando el entendimiento, a los arquitectos, a los ingenieros, a todas las ramas del área científica y aún aquellos que tienen el área de las ramas de la ciencia, del conocimiento y del saber, aquellos pedagogos, maestros que están para enseñar a otros porque somos seres de imitación, que van pasando de uno a otro los conocimientos. ¿Quién lo da? Es Dios, el que les da el entendimiento de cómo enseñar. ¿Qué habla la Escritura? Si vemos desde el verso 34, por favor. Está hablando de personas en su contexto, después si usted quiere lo ve en su casa. Habla en el contexto de aquellas personas que estarían trabajando en erigir aquellos utensilios y que estarían dirigiendo la obra de cómo erigir. La obra que se dirigiría para la casa de Dios. Y dice, y ha puesto en su corazón, o sea, Dios, el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Siguiente texto. ¿Qué hizo en este hombre? Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Quién los llenó de sabiduría en su corazón? ¿Quién les hizo brillar en su mente todo esto que sería para el tabernáculo de Dios? Fue Dios. Es Dios. No es que tú naciste con una gran inteligencia. Es Dios el que te lo hace entender. ¿Sabes? Muchas veces cuando tú haces una pequeña
un pequeño estudio, y aquellas personas que llegan a pasar por la universidad, y tú lo sabrás si atravesaste por ahí, hay quienes dicen, es que no sé, no entiendo, ya no, como que me estoy perdiendo en lo que estoy estudiando, no logro comprender realmente la medicina ni el por qué nos están explicando todo esto. Aún los mismos pedagogos llegan a caer en esto y dicen, no sé qué me ocurrió, pero a partir del 5º semestre fue que entonces como si alguien o algo me abriera la cabeza, se me hubiese abierto la cabeza y pudiese comprender para qué era todo el cúmulo de cosas que estaba recibiendo y ahora poder entender todo para poder desarrollar mi carrera adecuadamente. ¿Quién da el entendimiento al hombre? Dios. Dios. Él es quien da la inteligencia y el entendimiento al hombre. El día de hoy, los científicos se atribuyen en esta era del desarrollo científico, se atribuyen la gloria y el reconocimiento de todo aquello que descubren, o que crean, o que transforman, o que innovan. Como te decía hace un rato, hoy hasta lo publican en las redes sociales. Ciencia, tecnología, arquitectura, nivel Dios. ¿Por qué? Porque dicen, hoy hacemos vuelos supersónicos, la gente puede volar a velocidades increíbles y llegar del otro lado del mundo en un tiempo récord, viajes a la luna, exploraciones al planeta Marte, manipulaciones genéticas, desarrollos científicos. Dice el hombre, somos más inteligentes, hoy ya llegamos a un nivel Dios. Quizá a usted le sonará esta frase muy conocida en medio de la soberbia del hombre. Este barco ni Dios lo hunde. Ni siquiera Dios es capaz de hacer esto. Hoy el hombre cree haber alcanzado el nivel de entendimiento y conocimiento de Dios, pero no ha llegado, como dicen por ahí coloquialmente, ni a los talones. Ni aun cuando lo alardeé en las redes sociales. Ellos exhiben sus logros. No sé si tengas por ahí algunas diapositivas de las ciudades modernistas. Aquí vemos a un joven, dice, jugar nivel Dios. La propuesta de la empresa japonesa Bautet. Y muestran cómo ahora juegan con el PlayStation 5. Y tú ves jóvenes ahí que lo único que te transmiten ociosos, que nunca les dijeron, ¿sabes qué? Para que tú puedas tener un PlayStation 5 y jugar tu nivel Dios, entre comillas, pues tienes que trabajar y esforzarte. Y además te tienes que parar de ahí porque tienes que comer. ¿Y quién va a proveer tu alimento? Y va a decir alguno, bueno, es que jugando puedes ganar mucho dinero conectándote en línea. ¿Y si eres malo para jugar? Y si nunca ganas, aparte de ser un perdedor frustrado, amargado contra los demás, esa persona va a ser un nini que ni supo aprender a trabajar, ni supo aprender a ayudar en casa, ni a arrimar su alimento. Un bueno para nada, un ocioso. Y aparte de ocioso, amargado. Porque nunca ganó. ¿Usted no ha visto cómo es la persona cuando no gana? ¿Usted ve a alguien que se molesta? Esa persona no está bien en su corazón. ¿Ok? Nivel Dios. Siguiente, por favor. La ciudad de Dubái. Un paraíso arquitectónico.
Es una maravilla esta ciudad cuando usted la investiga, con sus avances tecnológicos aplicados en la arquitectura y en el desarrollo de sus parques de diversiones. Es tremendo. Una ciudad llena de soberbia. En ese lugar están los automóviles más exóticos que usted pueda encontrar. Incluso se habla de que algunas de las motocicletas que usan los mismos agentes de la guardia son drones en los cuales montan. Es tremenda en su arquitectura. Arquitectura, nivel Dios, dicen algunos. ¿Por qué? Porque llegas a la suite presidencial, la más ejecutiva o la más alta, la de los magnates. Y entonces todo mundo se apantalla por las comodidades y la exactitud y todos los lujos que le acompañan. Quizás sus habitaciones totalmente automatizadas, sincronizadas ya a los teléfonos, para encender luces, para poner seguros en las puertas, para cerrar ventanas, para, qué sé yo, poner el nivel de enfriamiento en los refrigeradores, etcétera, etcétera. Ciencia y tecnología. Hoy estamos en la era de la ciencia. Dice el hombre, somos inteligentes. Este barco ni Dios lo hunde. Quiero decirte algo que llena de temor. Dice la Escritura que después de la soberbia, ¿qué viene? Después de la altivez de ojos, viene el quebrantamiento. Cuando el ser humano se ensoberbece, Dios viene a quebrantarlo. Así dijeron con el Titanic y fue quebrantado. Y hasta el día de hoy no lo han podido sacar de las profundidades del mar. ¿Ni Dios lo hundía? No te ensoberbezcas si hoy sabes algo. ¿Cuántos jóvenes hoy se ensoberbecen? Cállate, mamá, tú que sabes, eres una ignorante. Cállate, papá, eres un iletrado. Ya se te olvidó que ese iletrado fue el que te sacó adelante y te pagó los estudios, y que hoy eres quien eres porque él te enseñó. No, ¿tú qué vas a saber, papá? Tú simplemente estás confiando en un Dios, en una idea ahí abstracta. Déjame decirte que Dios no es algo abstracto. Es algo tangible. Es algo real. Tan real como el aire, que aunque no lo ves, lo puedes sentir y puedes ver sus efectos. Él es real. No es abstracto, joven. No es una fantasía mental de tus padres. No, es que tú no oíste a mi maestro y tú sí crees en fantasías. Mi maestro me dijo que el origen del ser humano y de la tierra fue por una gran explosión. ¿Cuándo has visto que del desorden surja el orden? Más bien el orden. Si le pones una bomba, se hace un desorden. Pero no, todavía te crees las fantasías de los cuentos, que estaba un laguito por ahí y luego un renacuajo ahí que se asomaba y decía, ay, quiero salir, y le empezaron a salir así como que le salieron las manitas que ahora tienes, y luego le salieron las otras dos extremidades, y luego empezó a, pero que parecía un pescadito, y después se fue desarrollando hasta que fue un homus, ¿cómo se dice? Un homo sapiens. Un chango, para que mejor me entiendas. Y entonces los ancestros eran unos gorilas que fueron evolucionando hasta que hablaron. Papá, es que eso sí es ciencia, papá.
Vergüenza deberías de tener. Dios creó al hombre y lo hizo inteligente desde que lo formó. Fuimos hechura a semejanza de Dios, no a semejanza de los simios. ¿Quién enseña al hombre la ciencia y le da sabiduría? Dios. Lo acabamos de ver. Dios es quien le da eso. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Es una cualidad única de su persona. Isaías 40, 27. Este pasaje es muy importante el día de hoy. ¿Por qué dices, oh Jacob? Le está hablando Dios a su pueblo. Y hablas tú, Israel. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. El pueblo de Dios tenía una idea. Mi camino, nuestros caminos están escondidos de Dios. Él no sabe nada de nosotros. ¿Sabes? Esto me hizo pensar mientras hacía el estudio en lo siguiente, que muchas veces el ser humano llega a pasar por situaciones adversas, enfermedades, necesidades económicas, pérdidas de empleo, adversidades que le ocasionan miedo, temor, angustia ante el futuro, o le llegan a ocasionar tristeza, dolor, pérdidas, etcétera, donde puede venir en avalancha una tras otra, tras otra, tras otra. Y así como aquel que hace impiedades dice, no, Dios ni hará bien ni hará mal, Él no sabe nada. Así también aquel que atraviesa por diferentes situaciones adversas, que le ocasionan dolor, angustia, tribulación, llega a pensar, ¿será que Él sabrá por lo que estoy pasando? ¿Será que Él estará al tanto de mí? ¿Será que hay cosas que Dios no sabe del ser humano? Déjame decirte que Él ha visto todo. Él lo sabe todo. Él sabe por lo que tú estás atravesando. El dolor que hoy sientes, por lo que te haya hecho algún otro ser humano corrompido, depravado. Él conoce todas tus tristezas. Él conoce todas tus frustraciones, tus angustias, tus dolores, tus alegrías, tus logros, tus aciertos y tus desaciertos. Él conoce todo de ti. Él sabe todo de ti. Conoce tus pensamientos. Y Él quiere y ha querido ayudarte y librarte de todo aquello que hoy te lleva a tener una vida vacía y sin Dios, donde no hay paz en tu alma. Y es por eso que hoy quiere que entiendas y que entendamos esto, que Dios quiere salir a nuestro encuentro, que Él todo lo sabe y quiere sacarte de esa vida miserable y quiere sacarnos de esa vida llena de pecado para llevarnos por caminos de paz, porque dice la Escritura que no hay paz para aquel que vive en impiedad, no hay paz para aquel que vive en resentimientos, no hay paz para el lujurioso, no hay paz para el adúltero, no hay paz para el ladrón, no hay paz para el maldiciente. Dios todo lo sabe y Él quiere que tú entiendas esto, te conoce. Porque Él te quiere sacar y llevar por caminos de paz. Quiere que te vuelvas a Él de todo corazón. Que te arrepientas. Que dejes tus malos caminos y te vuelvas a Él. Dios todo lo sabe de ti. Aún las cosas que los científicos ni con todos los avances tecnológicos pueden hacer o conocer. Él las conoce. Salmo 147, 4, por favor. Dice lo siguiente, es algo que el ser humano no ha logrado hacer. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Si la quitamos, por favor. Él cuenta los millones y millones de estrellas,
lo que los científicos aún no pueden hacer. Qué tremendo dato. Y las llama por nombre. Cada una tiene un nombre. Pero no solo eso, dice la Escritura. ¿Qué Dios como el nuestro, que también conoce el porvenir? Dice Isaías 46:9, por favor. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Hay que poner atención para cuando Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que Dios todo lo sabe, aún sabe el porvenir. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Él anuncia el porvenir. Totalmente Él sabe todas las cosas. Por ejemplo, en la era antediluviana, con la generación de Noé, Dios sabía lo que vendría sobre el ser humano. Y dice la Escritura que levantó a Noé, varón justo, pregonero de justicia. Y entonces Noé iba anunciando lo que vendría a aquella generación y les decía, Dios va a destruir, va a traer un diluvio sobre la tierra, va a caer agua del cielo y vamos a morir anegados en agua. Va a haber un juicio va a venir un justo pago a causa de las malas obras, porque dice la Escritura que la tierra estaba llena de violencia, que el corazón y el designio de los pensamientos del hombre era de continuo solo el mal. O sea, nadie pensaba hacer lo bueno, solo lo malo, hacerle daño a su prójimo. No lo amaban, lo aborrecían. Y entonces Noé les decía, Dios va a llegar un día en que nos va a juzgar, va a venir un diluvio, Dios va a traer un juicio sobre la tierra. Dios sabía lo que vendría. Noé anunciaba ya. ¿Sabes por qué no le creían? Porque en aquel tiempo las condiciones climáticas eran diferentes, no llovía. Dice la Escritura que del suelo y aún de la tierra subió un vapor que rociaba toda la tierra y hacía germinar toda semilla y crecer toda planta del campo. No conocían la lluvia. Así como hoy quizá hay pregoneros que dicen, va a venir un juicio, hay un cielo, un infierno. Pues si va a venir el día del juicio y nos vamos a morir, pues allá te vemos, Pablo. Así se burlaban del apóstol Pablo. Así se burlan hoy muchas veces de los mensajes de Dios. Pues ya nos veremos aquel día, a ver si es cierto que sucede. Porque para empezar yo no creo que Dios exista. Además no creo que Dios cumpla su palabra. Yo creo que tú estás diciendo puras fantasías. Dios anuncia lo por venir. Dios sabía lo que vendría. ¿Y se cumplió la palabra sobre aquella generación? Sí, vino el diluvio y acabó con todos. Hoy los sedimentos en la tierra son testigos fieles para decir hubo una generación que quedó sepultada bajo tierra después de que vino el diluvio. Dios anunció el porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, porque Él todo lo sabe.
En Génesis 18, 17 encontramos algo muy importante. Dios se encuentra con su amigo Abraham y dice lo siguiente, Génesis 18, 17, por favor, dice: Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a destruir Sodoma. Y Dios se lo descubre a su amigo Abraham. Dios se lo descubre al hombre. Hoy Dios quiere que aprendamos esto, que Dios no encubre nada al hombre de lo que va a suceder. No se lo encubrió. Y la ciudad de Sodoma, a causa de sus procederes, de sus desviaciones sexuales, de haber estado corrompidos, fueron destruidos. Por sus glotonerías, por sus excesos de embriaguez, que se la vivían comiendo y bebiendo, bailando, divirtiéndose en los antros, en la diversión nocturna, en todo tipo de excesos, como hoy la sociedad vive, en drogas, alcohol, sexo, promiscuidad, homosexualidad, en todo. Y Dios le dijo: ¿acaso voy a ocultarte lo que voy a hacer? Su maldad ha subido al colmo. Los voy a destruir con fuego. ¿Los destruyó? ¿Vino el fuego? Hoy hay evidencias científicas, arqueológicas, que demuestran que esa ciudad fue consumida en fuego, que hay un alto contenido de azufre en las ruinas. Dios anunció el resurgimiento de la nación de Israel. Eso lo encuentras en Isaías 35, 36. Un resurgimiento después de que habían sido devastados a lo largo de la historia y que ya no existían como nación el pueblo judío. Entonces en 1948 Dios vino a cumplir esa profecía y le fue otorgado territorio y el retorno a los judíos a Israel. Y todos los árabes se pusieron de acuerdo y dijeron: sí, se lo damos ante las Naciones Unidas. Y lo reconocieron y firmaron el tratado. ¿Y por qué se los dieron? Simple y sencillamente porque eran las peores tierras, eran áridas. Sus ríos, sus tierras no eran fértiles. Pero Dios dijo, y después si quieres lo lees en tu casa, que abriría nuevamente ríos en el desierto y que aquella tierra árida iba a florecer. Hoy quiero decirte que es una de las tierras más fértiles a nivel mundial. Dios anunció lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, aún lo que no era hecho, y se cumplió. Anunció la venida de Jesús 1000 años antes. El salmista, ahí en el capítulo 22, describe cómo sería la muerte de Jesús. 750 años antes de Cristo, en Isaías 7, en Isaías 9, dijo de quién nacería: de una virgen. ¿Cómo vendría el Mesías? Pero después en el libro de Isaías, en el capítulo 54, a partir del versículo 1 en adelante, puedes leer que vuelve a describir cómo sería la muerte de Jesús, el propósito de su muerte, con qué finalidad y cómo sería esa muerte tan despiadada, esa muerte tan horrorosa y tan espantosa. Y también describe el propósito de su muerte. 750 años antes de Cristo aproximadamente. Yo te pregunto, ¿y se cumplió? Se cumplió literalmente cada palabra sobre la vida de Jesús.
Pero no solo eso, cuando Jesús estuvo en cuerpo humano, verdadero Dios, verdadero hombre, Él también anunció el porvenir. Y nos dijo que en los postreros días, les dijo primeramente a su pueblo, los cuales se gloriaban como hoy el hombre en sus grandes construcciones, se gloriaban en el templo y les dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que esto sea derribado. Les dijo que ese templo iba a desaparecer, iba a ser derribado piedra por piedra. ¿Qué ocurrió? En el año 70 después de Cristo, entró Tito Vespasiano con las tropas romanas a conquistar a los judíos. Y lo primero que hicieron fue buscar el oro, porque tenían fama de tener oro los judíos. Y comenzaron piedra por piedra a desarmar ese templo hasta que lo desintegraron. Se cumplió la palabra que Jesús dijo. Aún los mismos historiadores dan fe de esto. Pero no solo eso. Dios hecho carne, buscando el bien del ser humano, siempre conduciéndose con pericia para buscar su bien y con prudencia. Él mismo les dijo, después de que les había dado todo el consejo y buscando que se volvieran a Él, dice la Escritura que Jesús se subió sobre aquel monte y entonces llegó a la cima y empezó a clamar en voz quebrantada, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Dios respetó su voluntad, no quisieron. Y vino el juicio sobre Jerusalén, su destrucción. Se avecinaba el mal y Dios no quería su mal. Asimismo, Dios también manda mensajeros. Mandó a un hombre, a Nínive también, llamado Jonás. Y entonces cuando llegó aquel hombre, iba pregonando por aquella ciudad y les decía, de aquí a 3 días, Nínive será destruida. De aquí a 3 días, si no se arrepienten, si no dejan sus malos caminos y sus malos pensamientos, hoy Dios sabe su proceder. Dios los va a destruir. Y aquel lugar, dice la Escritura, incluso hablando de Nínive, que los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio contra los hombres para condenarlos. Porque ellos, cuando escucharon el mensaje de Dios, que todo lo sabe, la destrucción era inminente. Pero ¿sabes qué cambió el rumbo? Que estos hombres fueron sensibles a la voz de Dios. Entendieron que el que los estaba conduciendo no quería su mal, quería su bien. Y se arrepintieron y dejaron sus malos caminos y se volvieron a Dios de todo corazón. Y Dios los salvó. Dios anunció. Y Dios hace saber a sus amigos, a sus hijos, a sus escogidos, los tiempos que ocurrirían finales sobre los cuales estamos hoy usted y yo. Y en Mateo 24 anunció y dijo, habrá rumores de guerras, habrá pestes, habrá persecuciones. La maldad se va a multiplicar, el amor de muchos se enfriará, tienes que cuidar tu corazón, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Aquel que persevere con un corazón recto, limpio, puro, santo, apartado y consagrado para Dios, aquel que permanezca bajo el entendimiento que su caminar está bajo un Dios que todo lo sabe y que no está bajo la luz del hombre. Nos avisó también por el Espíritu que habría tiempos peligrosos.
donde habría hombres amadores de sí mismos, hombres impíos, hombres implacables, que no se detendrían ante la maldad, atestados, llenos de inmundicia, dice la Escritura en Romanos, que profesando, en Romanos 2, dice que profesando ser sabios se hicieron necios, que dejando el uso natural de la mujer, se volvieron al que es contra naturaleza, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, con una mente reprobada. Este Dios que anuncia lo porvenir sabe lo que hay en el corazón del hombre. ¿O te has preguntado, ¿realmente lo conocerá? Salmo 139:1, por favor. Dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y fíjate lo que expresa ante el conocimiento de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es más que los cielos. Es grande, es inmenso, es excelso. No lo puedo comprender, ¿sabes? Dios no nos lleva a intentar comprenderlo, simplemente a creerlo. Simplemente a creerlo. Dios quiere que aprendamos hoy lo siguiente: que Él observa nuestro caminar. Es decir, Dios lo sabe todo de usted y de mí y de todo ser humano universalmente hablando. Tú has observado todos mis caminos y te son conocidos. Dice, apenas iba a hablar y tú ya sabías lo que iba a decir. No se puede comprender tal conocimiento, tal entendimiento de Dios. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Aquí el salmista, cuando externa todo esto, considera el infinito conocimiento de Dios y queda impresionado de su manera personal de Dios, de cómo es. Y se contempla a sí mismo, personalmente él, como si estuviera sometido a una minuciosa investigación divina que abarca los actos más rutinarios en su persona, como el sentarse y levantarse, como los pensamientos y las palabras, y más aún antes que abra su boca, dice él, Dios ya sabe lo que va a decir. Este conocimiento divino se debe a la proximidad de Dios con el salmista, ya que el salmista se siente rodeado de la presencia de Dios, cuya mano está sobre él. Y le anonada pensar en este supremo conocimiento de Dios, mi amado. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en una generación que ha visto los avances más espectaculares en todos los ámbitos del saber, sea la ciencia, la literatura, la filosofía, la geografía o la historia. En este tiempo, las bibliotecas están repletas de libros y por internet se puede consultar cualquier cosa en ellas, en cualquier país del mundo. La especialización en el campo del saber humano ha tenido alcances inigualables, pero todo esto es como una gota de agua en el mar del conocimiento divino, porque el conocimiento de Dios es absoluto, tanto en la tierra como en el cielo, como ya sea en el universo entero mismo. Es decir, Dios posee un conocimiento universal que abarca a todos los que son objetos de su obra, en todas sus necesidades y circunstancias de la existencia del ser humano.
Su conocimiento no solo es perfecto en su clase, sino también en su alcance. Se llama omnisciencia, porque lo abarca todo. Él conoce todo, tal y como está aconteciendo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Conoce la esencia escondida de todas las cosas, a la cual el entendimiento del hombre no puede penetrar. Su omnisciencia conoce lo más escondido del corazón del hombre, las cosas más ocultas. Él lo sabe todo. Salmo 139, 2, por favor, al 4. Si lo ponemos, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Ezequiel 11:5, por favor. Veamos cómo Dios conoce al hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Qué te parece? Puede que sea invisible para nosotros Dios, pero Él existe. Y puede que muchas cosas que hay en el ser humano para nosotros en su corazón no las podamos ver, pero no es para Dios desconocido. Ni la oscuridad de la noche, ni la gruta más profunda, ni el búnker más dotado de toda capacidad para impedir la penetración exterior, pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia divina. Los frondosos árboles del huerto del Edén no pudieron ocultar al hombre cuando pecó. No los ocultó de Dios. Nadie pudo ver el corazón y las intenciones de Caín al buscar cometer aquel horrible asesinato de su hermano Abel. Pero el Creador sí lo supo y lo advirtió al ver su corazón. En Génesis 4:6, tú puedes ver cómo Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Siguiente versículo. Dice, se rió. De Génesis 4, por favor. Si bien hicieres, le dice Dios, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con esto a ti será su deseo. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, ya empezaba Caín a maquinar, ya empezaba a sentir celos de su hermano, ya empezaba a tener envidia en su corazón, cosas que no se veían porque el hombre tiene la capacidad de ocultar la realidad. Pero Dios sí lo sabía y lo estaba viendo y sabía que venía un momento, una gran desgracia sobre su vida. Y Dios lo advirtió. El pecado está a la puerta. Sé que estás siendo tentado, mas a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú puedes hacerlo y no hacerlo, pero la decisión está en ti. ¿Y qué terminó haciendo Caín? Mató a su hermano Abel. Nadie sabía sus intenciones, pero el Creador sí lo supo y lo advirtió al ver su corazón. Sara, después de que Dios estaba hablando con Abraham en su tienda, pudo reírse burlonamente de Dios cuando le dio la promesa y que vendría el nacimiento de su hijo Isaac. Y burlonamente se ocultó tras la tienda. Pero el Señor la oyó. El Señor supo. Génesis 18:12, por favor. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré el deleite siendo también mi Señor ya viejo? Y Dios la reprendió. No se pudo ocultar de Dios porque Él todo lo sabe. Acán, en Josué 7:21 al 26, robó un manto babilónico, 200 sículos de plata y un lingote de oro, y lo escondió bajo la tierra en medio de su tienda. Pero Dios lo descubrió todo. En el Nuevo Testamento vemos a Ananías y a Zafira ocultando toda la verdad. Dios lo sabía.
y los descubrió. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo sabe mandó a un siervo, a un profeta que le dijera: tú has hecho esto. Tú has adulterado, has tomado la mujer que no te pertenece y has mandado matar a su esposo. El profeta Natán llegó a David. Ahí en 2 de Samuel 11:24 usted encuentra la historia del pecado de David y Betsabé. David adultera con Betsabé y David hace toda una trama para mandar matar a Urías Eteo. Hasta el capítulo 12 usted lo encuentra. Y le dice el profeta: tú eres aquel hombre, después de que le hace toda un planteamiento de un caso ficticio. Y David dice: tal hombre necesita ser juzgado de tal manera. Y le dice: pues tú eres tal hombre. Te estoy hablando de ti. ¿Quién se lo dijo a Natán? Dios. Todo lo sabe. Y Él quiere que entendamos hoy lo siguiente: que Dios no solo ve los actos del hombre externos, también ve, conoce, sabe sus pensamientos, que es donde precisamente se fragua el pecado. Es precisamente donde se maquina, se planea el cómo pecar a la perfección para decir: nadie supo. Nadie supo. Yo te pregunto, ¿qué has estado planeando hacer tú? ¿Con qué intención, joven, jovencita, te encierras en tu cuarto y te aíslas y prendes la computadora? Y cuando alguien entra te molestas. ¿Qué estás planeando? ¿Qué has estado viendo? Cuando tomas tu celular y debajo de las cobijas estás ahí. Varón, ¿cuál es tu intención a voltear a ver al sexo opuesto? Mujer, ¿cuál es tu intención al estar viendo al sexo opuesto? ¿Cuál es tu intención al retardarte en tu trabajo? ¿Cuál es tu intención al no llegar a casa temprano? Joven, que no te gusta perder, ¿qué estás fraguando en tu corazón? En esas rivalidades que tienes con tus amigos y que te han llevado a maldecirlos y que te han llevado a distanciarte de ellos, que te han llevado a tener coraje dentro de ti mismo y que sabes poner una fachada. ¿Quién eres realmente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con qué intención estás tú haciendo las cosas? ¿Qué has fraguado mientras estás acostado y estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué planeas en tus pensamientos? ¿Con qué intención te acercas? ¿Ves? ¿Tocas? ¿Te apartas o te desapareces de tu casa? Hoy nada es oculto para Dios. Dios quiere que entienda usted y que entienda yo que todo sabe de usted y de mí y de todo ser humano universalmente hablando. Nadie puede escapar al Dios que todo lo sabe. Cerremos nuestros ojos. Un consejo de Dios para tu vida. El mismo consejo que le dio el salmista David a Salomón.
En Primera de Crónicas 28:9 viene: y tú, Salomón, hijo mío, y quizá póngale su nombre el día de hoy, y tú, Luis, y tú, María, y tú, Juana, y tú, póngale su nombre, sea varón o mujer. Y tú, hijo mío, hija mía, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, si hoy Dios ha descubierto que tus intenciones no son buenas, sino son malas, que tú has sido una persona que te has ocultado creyendo que Dios no sabía, hoy Dios te dice que Él sabe todo de ti. Él escudriña tu corazón y entiende todo intento de tus pensamientos. Y te dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te va a desechar para siempre. Escúchalo bien. Si tú le buscas, lo vas a hallar. Pero si lo dejas, Él también se va a apartar de ti. Para siempre. Nadie puede escapar de Dios. Todo lo sabe. Todo lo sabe. En Juan 2:25, hablando del Dios hecho carne, dice que no había necesidad, si ponemos el texto por favor, hablando de Jesús en esta tierra, en Juan 2:25 dice lo siguiente: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Si ya estás planeando cómo escapar de casa, si ya estás planeando cómo destruir a tu amigo, a tu amiga, si ya estás planeando cómo conquistar a la mujer de tu prójimo, si ya estás planeando cómo robar en tu empresa sin que nadie se dé cuenta, Dios ya lo sabe. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y como es el hombre, dice Proverbios 23:7, en su corazón, tal es él. Yo te pregunto, ¿tu corazón es recto? Eres un hombre de Dios. ¿Tus intenciones son puras? Eres un hombre de Dios. ¿Con qué intención te acercas a las jovencitas o a los jovencitos y los tocas? ¿Con qué intención te paras como te paras? ¿Con qué intención? Muchas mujeres llegan a hacer esto y hacen el movimiento de los pies y se mueven y hasta hacen ruido y buscan con los ojos y buscan la manera y buscan la forma. ¿Cuál es tu intención, joven, seas varón o mujer? Hoy que está muy de moda el tocar, picar las costillas, agarrar el hombro, tocar, palmear, acariciar el pelo. ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué intención cierras los ojos? ¿Con qué intención haces señas? ¿Con qué intención estás tratando de llamar la atención? ¿Qué buscas? ¿Cómo es el hombre en su corazón? Tal es él. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe y lo sacará a la luz. No hay nada oculto que no haya de manifestarse. No hay nada oculto que Dios no conozca.
¿Sabía usted que el día del juicio será muy vergonzoso para muchos? Porque todo lo que escondiste bajo una máscara, te puedes imaginar que estén tus hijos, que estén tu esposa y digan: es que siempre ocultó sus aberraciones, se prostituía, siempre ocultó su lujuria, ocultó sus desviaciones sexuales, ocultó siempre su perversidad de su corazón, ocultó sus homicidios, ocultó cómo llevaba a cabo aquellos robos. Y el Dios que todo lo sabe lo sacará a la luz. Va a sacar a la luz y será muy vergonzoso, porque Él sabe, aún el día que estuviste por ahí abriendo el internet, quizá haciendo agujeritos en la pared para poner una cámara y poder espiar a tus propias hermanas o familiares, o a tu propia madre en el baño, qué sé yo, tantas perversidades que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué hablar de todas estas cosas? Porque es lo que hoy está en boga, es lo que hoy está desbordado en el ser humano, la maldad. Será muy vergonzoso aquel día en que salga todo lo que hiciste en oculto. Y quizá hoy lo que Dios quiere es que eso que tú hiciste en oculto y que hoy sabes que ha sido descubierto, y que te das cuenta que Él todo lo sabe de ti. Él quiere que no permanezca más oculto en tu corazón, sino que vayas de inmediato a la cámara secreta, allá en un lugar tú aislado, y te puedas encontrar con Dios y ser muy honesto y decir: Señor, me has desnudado el día de hoy, has desnudado mi corazón, has desnudado mis pensamientos, has desnudado todo, Señor. Este soy yo, esta soy yo. Y entonces tú y Dios, en lo personal con Él, no ante los demás, aunque hay cosas que son evidentes ante los demás. Dicen: mi papá es un borracho, es un golpeador, mi mamá es esto, mi mamá es lo otro, mi hijo es esto, es lo otro. Hoy Dios te ha descubierto. Qué importante es que tú puedas darle seriedad a esto, y Dios ha querido que lo conozcas para que te humilles, porque Él no quiere que te pierdas, sino que dejes tus malos caminos, porque si no, tus malos caminos van a despertar la indignación de Dios y sus juicios vendrán sobre tu vida. E irás a la eternidad sin Dios. Y mientras llegas allá, irás destruyendo tu hogar, tu propia vida, tu propio matrimonio. Irás destruyéndolo todo. Qué hermoso es Dios, que quiere que sepas que Él conoce, sabe todo de ti. Y que hoy puedas decir como Job: ahora mis ojos te ven tal como eres, Señor. Ahora conozco que todo lo sabes, que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo ocultar de ti. Y que te puedas humillar ante Él. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía,
puedes, Hablaba lo no que podemos entendía. escondernos. Él es omnisciente. Y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Eso es lo que espera hoy Dios de ti. Que hoy que lo has visto y que sabes cómo es Él, te rindas a sus pies y te arrepientas. Y pidas perdón por cada uno de esas cosas que son tus secretos ocultos y que a lo mejor no lo sabe tu esposa, no lo saben tus hijos, pero Dios sí lo sabe. Por eso Él quiere encontrarse contigo cara a cara, en lo personal. Y no que busques que después de muerto, cuando venga el día del juicio, lo que hiciste a escondidas sea proclamado desde las azoteas. Porque todo lo que hayas hecho oculto, ese día va a salir a la luz. Hoy Dios en su infinita misericordia desea que tú te vuelvas. Conozco que todo lo sabes. Hoy no podemos decir que no conocemos que todo lo sabe. Que Él conoce nuestros pensamientos, que no los podemos esconder. Hablaba lo que no entendía. Solo de oídas habíamos escuchado que decían que Dios es omnisciente, pero no lo habíamos entendido. Conozco que todo lo sabes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias por Yo te darnos preguntaré colirio, Señor, para y entender tú esto. me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Es tiempo de que dobles tus rodillas Mis ojos te delante ven. del Altísimo. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus
hay excusa. Hoy podemos decir que hoy ya hemos sabido, hemos comprendido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, y hemos entendido que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y que su entendimiento no hay quien lo alcance. Padre, tú eres incomparable, eres excelso, eres omnisciente, todo lo sabes. Qué hermoso es comprender esto, Señor, porque aún tus hijos, al comprender esto, Señor, no andan tras la figura de un hombre, Señor, sino caminan de tal manera, Señor, en rectitud, en santidad, sabiendo que tú los ves, que están bajo, que tú lo sabes todo de ellos. Que tú sabes su acostarse y su levantarse, sus meditaciones en su cama. Que no se andan cuidando del hombre, no se andan escondiendo del hombre, sino andan a la luz del buen pastor, que todo lo sabe. Del Dios que todo lo conoce. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por enseñarnos cómo eres tú. Precioso Dios. Gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido. Que el Señor le bendiga.